yo soy Daniel Escobar, soy residente del programa de Medicina de Urgencias de segundo año y la idea es hablar hoy un poquito de lo que sería el enfoque del dolor abdominal en el servicio de urgencias. Eh, Más que nada, primero agradecer al doctor Alfredo Constaín que me sirvió como asesor para la preparación de esta charla. Y ahora hablando un poquito del tema que nos compete hoy, yo quisiera darles pues como 4 objetivos que son los que me planteé para desarrollar esta charla. El primero es hablar un poquito del problema del dolor abdominal pues en el servicio de urgencias, cuáles son los retos que este nos va a mostrar y a los que nos vamos a ver sometidos en la práctica diaria, entender unos puntos claves de enfoque, también ver cuáles pueden ser unas prácticas seguras para el manejo de estos pacientes y en qué podemos mejorar, y luego pues que quede, digamos, como un concepto bien claro de que es que el abanico de posibilidades es muy alto y hay que tener unas reflexiones pues como muy claras al respecto. A manera pues de agenda les propongo primero hablar un poquito de la introducción, un poquito hablar del problema, cómo puede ser la atención de estos pacientes en el servicio de urgencias, qué herramientas diagnósticas tenemos y podemos implementar, los escenarios de interés y cuál es el manejo amparado pues por la evidencia de estos pacientes y finalmente hacer alusión pues a 4 conclusiones que me quedaron sobre el tema. A manera introductoria, me gustaría que viéramos todos esta parte del dolor abdominal como bien lo describen en esta revisión, como estar en el lado oscuro de la luna, donde realmente pocas cosas son certezas, donde la información realmente no es que abunde, pero que aún así el médico de urgencias, ya sea el médico urgentólogo o ya sea el médico general que trabaja en el servicio de urgencias, pues se va a ver sometido a una infinidad de retos y tiene que tener en cuenta que estas cosas, por ejemplo, de presentaciones de libro, de cosas que se tienen muy claras por parte de la mera academia, no van a ser la regla cuando vayamos a enfrentarnos a este tipo de pacientes. Es así como tenemos que ir teniendo en cuenta que esta parte del dolor abdominal como tal va a suponer una de las principales causas de consulta en el servicio de urgencias. Casi la 10ª parte de todas las consultas que podamos ver, dependiendo de la revisión que se esté analizando, pueden corresponder a este síntoma cardinal. Ha tenido un aumento creciente en los últimos años, incluso solamente en una revisión del 2007 al 2011 se vio que había un aumento de cerca del 23% en las consultas pues, por esta queja. Y una cosa muy importante a tener en cuenta y que va a ser uno de los mensajes importantes en la charla es que casi incluso la mitad o de la 1/4 a la mitad de estos pacientes van a quedar sin un diagnóstico etiológico claro. Eso no significa que estemos fallando o que no seamos buenos, sino que realmente a veces es muy difícil dar con un diagnóstico claro, pero vamos a ver que no es esto como lo más importante, sino que realmente lo más importante es poder darle la tranquilidad al paciente de que no tiene una enfermedad potencialmente pues mortal o que sea muy grave o que requiera manejo pues de manera urgente. Es importante tener en cuenta que cerca del 80% de los pacientes, incluso sin ningún tipo de intervención o con intervenciones mínimas, van a presentar mejoría y la probabilidad de tener un diagnóstico u otro, dependiendo de los grupos etarios, pues va a ir dividiendo dependiendo de si estamos hablando de población pediátrica, adulto joven o incluso desde los ancianos. A manera de colación, pues en la población analizada por Takayama hace aproximadamente 3 añitos o publicada hace 3 añitos, pues hablaba de 1.500 ingresos a un servicio de urgencias y de cómo era el comportamiento de todos estos pacientes, cuáles eran los diagnósticos finales, cuáles eran los motivos de ingreso pues como más frecuentes, cuáles eran las confusiones más frecuentes. Y entre todas esas él encontraba una cosa que es bien importante tener en cuenta y es que si bien hay enfermedades que nosotros creemos que son muy frecuentes, pues puede que en diferentes tipos o momentos de la vida, pues no lo vaya a ser así. Es verdad que, por ejemplo, en la niñez es muy frecuente dar con el diagnóstico de una apendicitis aguda, pero esto no va a ser regla cuando estemos hablando de las poblaciones en los últimos años de vida, donde incluso ahí puede cobrar mayor importancia la enfermedad de hígado y vías biliares. Hay un problema también con esto y es la alta probabilidad de reconsulta. Dependiendo de la revisión, pues puede encontrar uno o varios valores, pero normalmente en torno al 10% de todos estos pacientes que tienen este motivo de ingreso pueden presentar una reconsulta ya sea en los primeros 7 días o incluso hasta el primer mes, independiente pues de que se haya dado un manejo adecuado o que se haya hecho un abordaje diagnóstico pues digamos bien concienzudo. Una cosa importante a tener en cuenta son las causas pues, más frecuentes del dolor abdominal en el servicio de urgencias. La más frecuente de todas siempre va a ser el dolor abdominal de etiología no clara. Esto es importante tenerlo en cuenta
porque no es como empezar a darse golpes y decir, bueno, ¿qué es lo que tiene mi paciente? ¿Qué es lo que le puedo decir a él para tranquilizarlo? ¿Le puedo decir que tiene una enfermedad específica y con un tratamiento específico? O en muchas ocasiones, incluso simplemente por tranquilidad del médico, puedo dar con un diagnóstico y estar ya tranquilo con eso. La idea es no forzar estos diagnósticos, la idea no es que llegue un paciente y nosotros digamos, bueno, es un cuadro de gastroenteritis, se va para la casa, o ve, simplemente dile que tiene un síndrome de intestino irritable y que simplemente vaya con cierto manejo para la casa, sino nosotros estar totalmente pues como crédulos ante ese tipo de aseveraciones. Entonces, primer mensaje, no hay problema, muchos de estos no quedan con una etiología clara, pero lo importante es saber que no se nos pueden pasar las etiologías pues como más graves. Luego están otros tipos de diagnósticos como la apendicitis, pues ya enfermedades que de pronto pueden tener un diagnóstico ya más claro, con un tipo de ayuda diagnóstica que nos puede guiar, con un manejo ya sea quirúrgico o médico que puede ser pues ya muy dirigido a la propia entidad. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas enfermedades que funcionan como confusores. Es así como, por ejemplo, la salpingitis o los quistes de ovario rotos o incluso el mismo cólico renal a veces pueden suponer un reto para poder diferenciar entre otros pacientes. Muchos de los pacientes que ingresan, inicialmente uno puede tener una sospecha diagnóstica del que el paciente tenga una apendicitis, pero finalmente resultar siendo incluso un cólico renal o incluso en ciertas ocasiones incluso hasta una torsión testicular. Es importante tener en cuenta que incluso en todos estos pacientes, pues el equivocarse con los diagnósticos de pronto de forma apresurada o incluso a veces simplemente por el azar, pues puede entablar demandas. Enfermedades importantes a tener en cuenta y que no se nos pueden pasar por alto. Está bien que no podamos dar con el diagnóstico el 100% de las veces, pero la idea es que nunca nos saltemos este tipo de diagnósticos. Pacientes que ingresen y que finalmente tengan antes un infarto agudo del miocardio, un paciente pues mujer añosa con ciertos factores de riesgo que pueda tener simplemente un dolor epigástrico y que se nos pase por alto esta entidad, pues puede ser potencialmente fatal para ella. Un aneurisma de aorta abdominal que se pueda romper, una obstrucción intestinal aguda, un desprendimiento de placenta en la paciente pues ya gestante, la parte de las rupturas esplénicas no solamente traumáticas, sino las espontáneas, o incluso en muchos casos la parte del embarazo ectópico que puede tener una alta mortalidad en los pacientes o inestabilizarlos demasiado y sobre todo si no hacemos un abordaje diagnóstico y terapéutico temprano. Cuando estamos hablando de la evaluación de estos pacientes, uno de los mensajes clave es humildad en cuanto al diagnóstico. Muchas veces, sí, vamos a quedar sin la posibilidad de dar con un diagnóstico específico, pero incluso hasta cerca de la mitad de las veces nosotros vamos a pensar que el paciente tiene una enfermedad que en últimas no va a ser la que él va a resultar teniendo. Y eso pues se ha revisado, eso tiene su probabilidad. Vamos a ver por parte del examen físico y ayudas diagnósticas que es que esto sí puede ocurrir y que puede ocurrir muchas veces. Y entonces, entre todo, pues también hay que hablar un poquito de lo que es la historia que tenemos del paciente que nos está entrando en el servicio. Acá hay una cosa importante, y es que en el servicio de urgencias nosotros, si de algo no disponemos muchas veces, es de tiempo y de información. A veces estos pacientes entran, se están quejando mucho, están muy irritables, vienen con un dolor de 3 4 días o vienen con un dolor que acaba de empezar y no les da tiempo para pensar en absolutamente nada diferente a lo del dolor. Y aún así nosotros esperamos pues que nos den como toda la información pertinente para poder hacer el enfoque. Muchas veces esto no se va a poder hacer así e incluso en las revisiones seriadas el mismo relato del paciente puede ir cambiando. Ahora, cuando hablamos de las entidades que más errores diagnósticos pueden tener, ahí es donde podemos también tener la parte judicial, digamos, de esta queja de los pacientes. Es así como de las tres primeras causas de demanda que hay en Estados Unidos por errores en diagnóstico o diagnósticos pues no acertados, la apendicitis figura entre ellos. Muchas veces se pasa por alto, se piensa en otra cosa o incluso al contrario, es lo primero que pensamos, pero realmente no resulta siendo eso lo que tiene el paciente, pudiendo eso enmascarar la posibilidad de que el médico dé con otro diagnóstico que tenga un tratamiento pues ya digamos más dirigido. Datos de la llegada del paciente pueden ayudar a darnos el diagnóstico. No se trata simplemente de llegar, ver al paciente, preguntarle, le duele el abdomen, hacerle presionar en 3 puntos y simplemente decir, bueno, quedo tranquilo, sino que hay información importante que el paciente nos puede dar. Muchas veces incluso los pacientes que han sido trasladados en ambulancia o ya pues por medios particulares pueden tener dolor simplemente con los resaltos que se van encontrando en las vías, que abundan pues en nuestro país, y que entre todo nos puede dar incluso información de que el paciente pueda tener, digamos, una irritación peritoneal, muchas veces pues por una misma peritonitis o incluso por una misma apendicitis. Esto ha sido evaluado realmente con una, digamos, una sensibilidad y especificidad que realmente pues
tienden a ser buenas, que no son despreciables, que incluso superan hasta el 80%. Y hay otra cosa importante a tener en cuenta y es que el antecedente quirúrgico del paciente no siempre va a condicionar el diagnóstico que vaya a tener. Existe la apendicitis del muñón, entonces no nos podemos tranquilizar de que simplemente si el paciente tiene una apendicectomía, entonces por ahí no es. E incluso pacientes con histerectomía, hay casos reportados, hay incluso más de 130 casos en la literatura inglesa donde está reportado casos de pacientes que resultan teniendo un embarazo, incluso con el antecedente de una histerectomía. Ahora, ¿qué otras preguntas podemos hacer que son muy importantes tener en cuenta? Estas no nos van a decir exactamente qué diagnóstico tiene el paciente, pero nos pueden empezar a ayudar a hacer algo muy importante en la atención de ellos y es filtrar qué paciente es o no es de alto riesgo. Importante saber entonces la edad. La edad va a condicionar pues cierto tipo de diagnósticos como vimos inicialmente, pues más frecuente digamos la apendicitis al inicio, las enfermedades de vías biliares al final de la vida, pero también nos condiciona pronóstico. Los pacientes pues más añosos tienen más probabilidad de tener algún tipo de complicación derivada pues de la enfermedad que tengan intraabdominal o incluso tienen aumentado pues la posibilidad de un desenlace fatal. El inicio abrupto de los síntomas nos va a hablar de gravedad del cuadro, hay que prestar mucha atención con esos síntomas de inicio abrupto. Si primero fue el dolor o el vómito, nos deja un poquito más intranquilos si el paciente inicialmente nos dice que está con mucho dolor y luego es que empieza la parte del vómito. Si es fiebre o dolor, lo que inicia con los síntomas del paciente, digamos que es más, lo deja uno más asustado si el paciente, digamos, tiene dolor y luego es que empieza con la parte de la fiebre, nos puede hablar ahí de una perforación de víscera hueca, o si es al revés, pues realmente nos puede hablar incluso muchas veces de una enfermedad médica, entonces podría ser incluso el caso de un dengue. Si el dolor ha migrado, va muy a favor de que pueda ser una entidad que requiera manejo quirúrgico. Si el dolor es mayor o menor de 48 horas, mayor de 48 horas, podemos estar un poco más tranquilos con el paciente. Si hay consumo de alcohol, pues porque nos puede ayudar a pensar en diferentes etiologías, por ejemplo, una pancreatitis. Si hay factores de riesgo cardiovascular o fibrilación auricular, acá podríamos tener en cuenta pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular y que puedan estar debutando antes con un infarto agudo del miocardio o una fibrilación auricular que sirve como un factor de riesgo que ha sido pues mostrado muy importante en los pacientes que resultan teniendo una isquemia mesentérica. Importante acá, hay preguntas que nos van a ayudar es a filtrar cuáles son los pacientes de riesgo. Igual no son norma, el paciente puede incluso tener todas estas preguntas, digamos, como aseguradoras para el médico y tener una enfermedad pues grave. Tampoco es solamente quedarnos con lo de las preguntas, sino que en muchas revisiones se ha tratado de ver cuáles son los factores que pueden condicionar que el paciente tenga, digamos, como más desenlaces adversos. Esos desenlaces adversos fueron analizados, por ejemplo, en este estudio publicado en el 2022 con cerca de 1000 pacientes, solamente pues de un centro, y ellos empezaron a ver como listo, cuáles son los factores que tiene este paciente o cuáles son las cosas que encontramos en ellos que se relacionan más con que el paciente vaya a requerir, digamos, cirugía o vaya a requerir una unidad de cuidados intensivos o vaya a resultar con un diagnóstico de una sepsis o un shock séptico, ¿cierto? O incluso pues el mismo desenlace de mortalidad. Encontraron entre muchas pues la parte de inestabilidad hemodinámica, pacientes con frecuencias respiratorias pues muy alto, pacientes ya con distensión abdominal o signos específicos de alguna enfermedad intraabdominal, pues como vamos a ver ahora, de los signos de irritación peritoneal, la parte de la misma leucocitosis o el diferencial hacia neutrófilos que supera el 75%, nos van a ir hablando de que el paciente pues va a tener, digamos, una probabilidad mucho más alta de tener algún tipo de complicación y que no nos podemos tranquilizar con eso. En parte de examen físico, muy importante, primero, toma de signos vitales y análisis de qué es lo que estamos haciendo con estos signos vitales. Estamos mirando la temperatura del paciente, pues primero que todo, no todos los pacientes van a llegar febriles. Segundo, pues hay que tener en cuenta que muchos de estos métodos que estamos utilizando para mirar de la temperatura de los pacientes pueden variar mucho. Muchos no son confiables. Una temperatura timpánica tiende a no ser muy confiable. Una temperatura tomada por vía oral tiende a no ser confiable, sobre todo en pacientes con taquipnea. E incluso a veces, muchas veces recurren a utilizar temperaturas pues como rectales por todas estas variabilidades que pueden tener entre los pacientes. Y recordar que sí, no todos presentan fiebre, que la hipotermia incluso nos habla de mayor gravedad y que esta parte de no presentar fiebre es en la población general o incluso, y se ve mucho más en la población añosa, en los pacientes inmunosuprimidos. Frecuencia respiratoria, nos puede hablar del grado de compromiso del paciente o de dónde puede estar viniendo la enfermedad que está aquejando y haciendo que el paciente consulte al servicio. ¿Qué podría ser eso? Pues por ejemplo, irritaciones subfrénicas, enfermedades tipo neumonía con un peritonismo, incluso un tromboembolismo pulmonar, que muchos de ellos, incluso dependiendo de la revisión del 10 al 20%, pueden tener como una de sus quejas principales el inicio de un dolor abdominal. La presión arterial y el índice de choque, muchas veces esto nos puede ayudar de el nivel de gravedad de lo que tiene nuestro paciente y sobre todo pues incluso muchas veces en parte de pronóstico como podría ser los pacientes con sepsis. Frecuencia y ritmo cardíaco, no todos van a tener taquicardia, eso es verdad, y el ritmo cardíaco pues por lo que hablábamos previamente, por ejemplo de la parte de la fibrilación auricular como factor de riesgo para la isquemia mesentérica. Evaluando el abdomen, acá hay una cosa que es muy importante y es que nosotros digamos que
De las herramientas que tenemos un montón de signos de irritación peritoneal, los signos que tratan de ser como muy específicos para decirnos que el paciente tiene o no tiene un tipo de enfermedad, o que nos tratan de orientar pues como a que tenga ese diagnóstico en últimas. Acá hay que tener en cuenta varios puntos. El primero es, nos encontramos con un paciente que tiene una enfermedad intraabdominal o que simplemente pueda ser de pared. Ahí nos podemos ayudar de cosas pues que sí se han visto en la literatura que han sido muy útiles, que es como el signo de Carnet, descrito en con el estudio pues, que se realizó y publicó en el año 75 con pocos pacientes, cerca de 25, donde encontraron pues, que cuando los pacientes tenían el signo positivo, incluso en 24 de esos 25 casos, pues pudieron decir tranquilamente que la enfermedad no era de la pared abdominal, más el caso pues, que tuvieron ahí reportado de que sí era de pared abdominal. Eso, digamos, es una ayuda. Pero ¿qué es lo importante con esto? Es que existen una infinidad de signos y muchas veces decimos, listo, tiene un dolor en el punto de McBurney, o sí, es verdad, tiene un signo de Murphy positivo. ¿Cuál es la verdadera posibilidad que nos pueden brindar esos signos de dar con un diagnóstico específico? La verdad es que realmente es baja. Si uno se mete a ver la evidencia, sí, es verdad que hay unos que tienen, digamos, un LR que es un poco más alto que los otros, unos que pueden ser más sensibles o más específicos que los otros, pues la verdad es que no hay ninguno que nos pueda decir que solamente teniendo un signo de Murphy positivo, entonces el paciente tiene una colecistitis. Muchas de estas cosas pueden funcionar incluso hasta como detractores. Muchas veces los pacientes van a tener, sí, un dolor en el punto de McBurney y en realidad tener una enfermedad pues, ginecológica. Entonces, la invitación es que no nos quedemos solamente con uno, sino que hagamos una cosa que es una sumatoria de hallazgos, llenarnos de razones para poderle decir al paciente, tienes o no tienes algo grave y tienes o no tienes algo por lo que me voy a empezar a encaminar para poder así definir cuáles son las herramientas diagnósticas con las que me voy a apoyar para poder dar con el diagnóstico. Importante tener en cuenta, por ejemplo, la parte de la defensa abdominal versus la rigidez involuntaria. Defensa abdominal, el paciente pues por miedo al dolor que ha sentido, pues él es el que hace su contracción voluntaria. La rigidez es así, va a ser en todo momento, así distraigamos al paciente. Y también es bueno tener en cuenta que esto cambia con la vejez. Muchos de estos pacientes realmente no van a tener estos hallazgos. La pared abdominal de ellos pues ya está muy atrófica. Realmente sería pues como si el abdomen estuviera siempre blando y no por eso tenemos que tranquilizarnos. El examen ginecológico y testicular, muy importante tenerlos en cuenta. El examen ginecológico es una de las competencias que debe tener el médico que trabaja en urgencias. Ahora, puede servir como un apoyo, pero no es que, por ejemplo, haciendo un tacto vaginal o haciendo una exploración con un espéculo lo vayamos a dar con un diagnóstico específico. Digamos, queremos ver si el paciente tiene una infección de transmisión sexual, queremos ver que tenga salida de pus por conducto cervical, pues en la era de la clamidia trachomatis, pues no se va a encontrar eso. Que estamos sospechando una enfermedad pélvica inflamatoria porque llegamos, hacemos un tacto vaginal y encontramos dolor, pues realmente eso no nos va a decir específicamente que la paciente tenga una enfermedad pélvica inflamatoria. Incluso muchas veces eso puede ser positivo en un paciente con apendicitis. Y el examen testicular, tenerlo también muy en cuenta, porque muchos de esos pacientes incluso pueden consultar y el dolor testicular no ser su principal motivo de consulta y finalmente resultar teniendo, digamos, una torsión. Eso ocurre incluso hasta en el 20% de los casos, dependiendo de la revisión que se esté mirando, de los pacientes que llegan con esta enfermedad al servicio de urgencias. Acá es importante tener en cuenta cuál es como la asociación que podemos encontrar entre los diferentes hallazgos que tenga nuestro paciente con un diagnóstico específico. Entonces, por ejemplo, listo, en apendicitis el dolor en fosílica derecha es, digamos, como el que más asociación se le ha encontrado, pero entonces eso nos dice que el paciente la tiene. Pues no, una enfermedad ginecológica perfectamente podría tenerlo, un paciente con un dolor abdominal en específico podría tenerlo y no tener nada de componente de manejo quirúrgico. En la colecistitis, entonces el Morphy, que nos pegamos mucho del Morphy, ¿cuánta asociación tiene? Si es verdad que es positiva, pero la verdad pues no es con un valor pues como muy grande para que podamos estar tranquilos solo con este signo. Y realmente también hay que mirar sensibilidad y especificidad. ¿Eso se encuentra en todos los pacientes? Pues la verdad es que no. Y todos los pacientes que lo tienen resultan teniéndolo, pues como vimos tampoco. La parte de la diverticulitis ayuda mucho, eso sí, el dolor localizado en fosil de aquí izquierda, pero eso tampoco nos va a decir que es norma que todos lo tengan. Hay que acompañarlo de más cosas, por ejemplo, edad, antecedentes del paciente, factores de riesgo. Pacientes que sean de sexo femenino nos pueden desorientar, digamos, un poco con este tipo de diagnósticos. En la obstrucción intestinal, la distensión, sí se ha visto mucha asociación. Acá obviamente no solamente es tener un paciente distendido, sino un paciente que tenga un cuadro y un síndrome pues, de obstrucción intestinal. El aneurisma de aorta abdominal roto, si encontramos una masa abdominal pulsátil, la verdad es que la asociación es bastante buena, pero eso no va a ser la norma en todos los pacientes. Exámenes de laboratorio. Acá hay otra cosa importante a tener en cuenta. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al paciente para poder enfocarlo? Y si lo que estamos pidiendo realmente nos va a ayudar a esclarecer un diagnóstico. Entre todo el arsenal pues, de cosas que le podemos pedir,
pues siempre está como la básica, que sería el hemoleucograma. ¿Qué le pedimos al hemoleucograma? Pues poder encontrar, digámoslo, parte de leucocitosis, que vimos que era un factor que puede asociarse con enfermedades graves. El paciente, como vimos, puede no tenerla, entonces no nos podemos pegar solamente de esto para definir el nivel de compromiso de los pacientes. La parte del dímero D, que ha sido evaluado sobre todo en el contexto de isquemia mesentérica, sobre todo trataba de encontrarse a ver si por parte de sensibilidad podíamos descartar el diagnóstico. La asociación no ha sido buena, entonces digamos que esta pues todavía no ha podido demostrar que sea útil en el abordaje de estos pacientes. PCR y procalcitonina nos pueden ayudar de pronto a pensar en una enfermedad un poco más grave, sobre todo pues en niveles pues muy elevados, e incluso se ha visto sobre todo su utilidad en tratar de descartar alguna enfermedad de manejo quirúrgico. Hay estudios donde se ha visto que pues PCRs negativas que se difieren que se hacen 2 mediciones seriadas cada 12 horas y que no muestran ningún tipo de cambio, es muy poco probable que el paciente finalmente vaya a resultar teniendo una apendicitis. Recordar que estas son pues proteínas que se van a encontrar que no son organoespecíficas. Lipasa y amilasa, las pedimos siempre en estos pacientes con sospecha de pancreatitis. ¿Siempre van a salir elevadas? Pues la verdad es que también depende. Por ejemplo, la amilasa puede estar alta siempre en un paciente bebedor crónica. Y muchas veces en esta parte del burnout del páncreas, que es sobre todo en pancreatitis crónicas o pancreatitis recurrentes, puede no elevarse ninguna de las dos y el paciente finalmente tener ese tipo de diagnósticos. Uroanálisis. Entonces, ¿qué se utiliza mucho ahí del uroanálisis? Muchas veces mirar la parte de la hematuria. Muchas veces mirar esta parte de la hematuria, dolor en flanco más hematuria, pues ayudar a pensar un poquito en lo que podría ser un cólico renal. ¿Esto es norma? Pues realmente no. Sobre todo en pacientes ancianos uno puede encontrar dolor en flanco, una puniopercusión incluso a veces puede ser positiva o muy dudosa, y tener una hematuria y ser simplemente una ruptura del aneurisma aórtico. Esto se ha visto, incluso hasta el 30% de los pacientes con una ruptura del aneurisma aórtico tienen ese tipo de clínica y ese tipo de hallazgos en el uroanálisis. Y el lactato, que sirve mucho pues sobre todo para la parte de guiar reanimación. Recordemos que esto tampoco es pues como muy órgano específico, entonces no lo vamos a utilizar para decidir entre una entidad u otra. En parte de imágenes diagnósticas, en vez de ponerme a hablar de radiografía, indicaciones, tomografía, indicaciones, resonancia, indicaciones, les quise traer como este resumen de cuáles son las enfermedades, digamos, como más frecuentes a las que nos encontramos y cuál es el mejor método que tenemos nosotros para visualizarlo por imagen. Entonces, por ejemplo, el caso de la apendicitis, listo, una tomografía por contraste, sensibilidades muy buenas. En la parte de la pancreatitis, pues puede que la sensibilidad y especificidad no sean las mejores, pero es una herramienta que es bastante útil para ello, sobre todo para definir pues como grado de compromiso local a nivel del páncreas o cosas pues aledañas. Perforación de víscera hueca. Entonces, pues la radiografía puede ser de utilidad, pero ya con una tomografía es muy raro que se nos escapen estos pacientes, una sensibilidad bastante buena. Mención especial a la parte de la obstrucción intestinal. Si estamos en un centro de alto nivel de complejidad, no tiene mucho sentido que estemos solicitando radiografías de abdomen para hacer el diagnóstico de una obstrucción intestinal. La sensibilidad realmente no es que sea muy buena y la tomografía realmente va a resultar siendo mucho más útil, pero por ejemplo en centros de segundo nivel puede servir mucho para el apoyo. Importante sí saber que las radiografías de abdomen son, al igual que las ecografías, tienen que estar muy superditadas a que el médico tenga muy claro qué es lo que quiere buscar. ¿Por qué? Porque en la radiografía no nos va a decir ningún hallazgo, alguna cosa pues muy específica, o no nos va a orientar en diagnóstico donde no tengamos una sospecha clínica previa. Y lo mismo con la ecografía. Si nosotros pedimos una ecografía de abdomen total, simplemente porque no sabemos qué tiene el paciente, cualquier hallazgo anómalo va a ser susceptible de ser catalogado como el causal de la queja del paciente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esquema intestinal, tener muy claro pues qué sería la angiotomografía. Y no solamente este tipo de imágenes tipo radiografía o tomografía, sino que por ejemplo en embarazos ectópicos, en torsiones ováricas o abscesos tubováricos, es donde va a cobrar vital importancia el uso de la ecografía transvaginal. Con la tomografía, esta digamos que es como la más importante de todas a tener en cuenta. Ha cambiado el enfoque, ha cambiado el manejo de todos estos pacientes, sobre todo en los últimos 20, 30 años. Todos estos pacientes antes uno quedaba incluso con muchas dudas o muchos pacientes se resultaban operando de manera innecesaria solamente por hallazgos por clínica y realmente la tomografía ha ayudado mucho a cambiar esto. Se ha visto que muchas veces incluso el médico tiene como dificultades para saber qué es lo que tiene que pedir y cómo ordenarlo. Normalmente una tomografía con contraste es de las que más sirve para las sospechas pues, de enfermedades inflamatorias. Y otra duda que también queda muchas veces era, listo, también le damos pues como triple contraste o qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes. La verdad es que eso la mayoría de las veces no va a ser ni siquiera necesario para esclarecer el diagnóstico. Eso es una de las cosas que se ha visto en varios estudios. Yo les traigo a colación este del 2017 prospectivo con cerca de 350 pacientes, donde los radiólogos pues ya experimentan
tratados dieron con el diagnóstico sin requerir ningún tipo de contraste oral en cerca del 96% de los casos. Hay que tener en cuenta, eso sí, que pues del estudio fueron excluidos los pacientes con sospecha de obstrucción intestinal y aneurisma de aorta abdominal roto y la parte de cólico renal, que ya también requerirían pues como otro tipo de abordajes un poco más específicos. Pero acá mensaje grande, pues sepamos cómo es que tenemos que solicitar las imágenes. Otras recomendaciones, y esto sí es muy útil para nosotros en parte de ser eficientes con el recurso. Vamos a ver que, por ejemplo, esa solicitud que se le hace a todos los pacientes de listo, está vomitando, entonces pedirle unos electrolitos. ¿Es esto útil? Pues realmente en la minoría de pacientes lo va a hacer. Si uno coge el global, en el 1% de los pacientes uno va a encontrar algún tipo de alteración que amerite algún tipo de manejo. Pero esto sobre todo va a ser influenciado por los pacientes que tengan más factores de riesgo para tener algún tipo de descompensación. En un paciente joven sin ningún factor de riesgo, pues va a ser un poquito más complicado que tenga una descompensación importante que requiera manejo. Y eso en realidad lo que nos puede causar en muchas ocasiones antes es duplicar los costos y aumentar 4 veces pues, el tiempo de estadía de los pacientes. Recordar que uno de los principales condicionantes para la estancia prolongada de los pacientes son las ayudas diagnósticas que se piden y las interconsultas a otros servicios que muchas veces pueden ser innecesarias. Análisis microscópico de orina versus tirilla reactiva, eso sobre todo pues como para los centros de segundo nivel para ahorrar costos y también pues como prontitud en resultados. Muchas veces pueden darnos los resultados que necesitamos, porque muchas veces no necesitamos un número específico, sino simplemente a ver si está esa parte de tirilla reactiva positiva para saber qué es lo que queremos encontrar, por ejemplo, en la parte de la hematuria. Urotomografía para todos, pues realmente no debería ser esa la regla de que todo paciente con un cólico renal la tenga. Muchas veces incluso pacientes que ya han tenido el diagnóstico previamente y que recurren, el médico, incluso el de urgencias o el mismo radiólogo, se pueden apoyar de utilizar la ecografía para tratar de dilucidar si esa de pronto puede ser la causa, pues con dilataciones y otros hallazgos pues, que se puedan encontrar ahí, que pueden no ser infalibles, pero que puede ser pues una ayuda importante muchas veces al lado del paciente y que puede incluso disminuir costos. Ya para ir terminando, les quiero traer a colación pues como 4 poblaciones de interés que son importantes tener en cuenta cuando nos estamos enfrentando a estos pacientes. La primera de ellas son los pacientes inmunosuprimidos. En la era de la terapia HART es mucho más raro ya encontrar enfermedades oportunistas, pero como bien todos saben, pues todavía no las encontramos. Y no solamente es hablar de enfermedades oportunistas, sino que los mismos tratamientos que tiene el paciente pueden condicionar el motivo de consulta. Pancreatitis fulminantes, cólicos renales que han aumentado en incidencia, sobre todo en pacientes con inhibidores de proteasa. La importancia del estado inmunológico ahí es muy importante también. Pacientes pues, que ya tengan por debajo del conteo de CD4 de 200, pues ya vamos a ver que empiezan a tener de forma más frecuente cierto tipo de infecciones y que muchas veces este paciente que tenemos con dolor abdominal, inmunosupresión por virus de inmunodeficiencia humana y diarrea, pues va a requerir unos tipos de abordajes un poco más, digamos, salidos del contexto de lo que normalmente hacemos. Ya toca ahí empezar a buscar cosas como una ciclospora, un microsporidium, ¿cierto? Una isospora, que ya cada uno de esos incluso tiene sus propias herramientas diagnósticas para poder dar con el diagnóstico. El paciente con infección con el virus de inmunodeficiencia humana puede tener los mismos diagnósticos de una persona normal, pero acá siempre es mandatorio pensar primero que puede ser por la misma inmunosupresión del paciente. Muchas veces eso también depende de la revisión, hasta el 60% de esos dolores pueden ser condicionados por la misma enfermedad de base que tiene el paciente que le causa pues esta inmunosupresión. Y esto también nos va a dificultar mucho el abordaje, porque muchos de estos pacientes van a tener una presentación atípica. Por ejemplo, la apendicitis pues no nos va a mostrar signos de irritación peritoneal tempranos, puede tener unas manifestaciones incluso atípicas, pueden no hacer fiebre y eso dificultarnos el diagnóstico. Son factores a tener en cuenta. En ancianos, la edad, como vimos, se convierte en un factor confusor y de mal pronóstico para los pacientes. Acá cambian las etiologías más frecuentes, acá aumenta la posibilidad de desenlaces fatales, aumenta la posibilidad de enfermedades que son diferentes a las que estamos usualmente acostumbrados a ver. Ellos pueden tener pues, más isquemias mesentéricas, ellos pueden tener más aneurismas de aorta abdominal roto. Estas son cositas que son importantes tener en cuenta. Incluso si uno mira a la población anciana, normalmente el 60% de ellos van a quedar hospitalizados. De todos ellos, incluso la cuarta parte puede requerir cirugía. Y de todos ellos, del 6 al 10% incluso pueden terminar muertos. Entonces son cositas que son importantes porque no se comporta como el resto de las poblaciones. Ahora, la confiabilidad de los exámenes de laboratorio, como vimos, un hemoleucograma puede no ser demasiado útil en estos pacientes. Muchas veces no les vamos a encontrar nunca una leucocitosis y ellos resultar teniendo una enfermedad pues grave. Confiabilidad del examen físico, como vimos, queda un poquito dudosa.
Estos pacientes pues pueden estar simplemente quejándose, pueden ser simplemente pacientes muy demenciados que no colaboran para nada con el examen físico y que, por ejemplo, tienen factores como vimos el tropismo pues, de la parte de la pared abdominal que pueden condicionar a que uno simplemente diga, no tiene un abdomen ental o no tiene un abdomen rígido, pues podemos estar tranquilos. No, en estos pacientes no, en estos pacientes es en los que más tenemos que abrir los ojos porque son los que más fácilmente pueden resultar teniendo un desenlace adverso. Confiabilidad de imágenes, acá sí hay una cosa muy importante y es que en la era de la tomografía se ha cambiado mucho cómo se manejaba este tipo de pacientes. Muchos de estos pacientes, y esto es una cosa que tiene que ir cambiando en el tiempo, llegan por un dolor torácico y todos quedan hospitalizados, versus llegan por un dolor abdominal y el médico está tratando siempre de darles altas tempranas, cuando en realidad esa no debería ser la idea. A estos pacientes hay que prestarles mucha atención. En la era de la tomografía, hay varios estudios, pues, unos un poco más viejos que otros. A mí me gustó este, pues, que vi publicado en el 2004, analizando cerca de 100 pacientes, cuáles eran los cambios que se encontraban cuando el paciente recibía un abordaje, pues que incluyese la tomografía como parte de imagen diagnóstica. Decisiones de ingreso cambiaron incluso en un cuarto de las ocasiones. Necesidad de uso de terapia antimicrobiana se modificó incluso en una décima parte. Necesidad de cirugía, también lo mismo. La parte del cambio de sospecha diagnóstica, incluso en la mitad de los pacientes se pudo haber encontrado esto. O sea, es increíble cómo con el cambio pues, que hemos tenido pues, de parte de tecnología, cómo se puede cambiar la forma de enfocar a todos estos pacientes y cómo cambia la práctica rutinaria cuando nos estamos enfrentando a ellos. En embarazo, ahí los diagnósticos también se van a convertir en retos. ¿Qué ocurre con ellos? Por el mismo desplazamiento uterino, pacientes que, por ejemplo, en el segundo trimestre de la gestación van a tener un desplazamiento importante del apéndice, no van a tener, digamos, presentaciones típicas a las que estamos usualmente acostumbrados a ver, sino que pueden, por ejemplo, tener un dolor en hipocondrio derecho y eso resultar siendo una apendicitis. O incluso tener un dolor que a uno le pueda parecer que es de apendicitis y la paciente tener una torsión ovárica. Recordar que más o menos el 20% de las torsiones ováricas son diagnosticadas durante el embarazo. Acá en estas pacientes, siempre que estén en edad fértil, hay que descartar embarazo. Hasta el 13% de ellas pueden estar en embarazo y eso nos va a condicionar los diagnósticos diferenciales y también cuáles son las ayudas diagnósticas con las que podemos tratarlos, pues, por ejemplo, pues con las que podemos estudiarlos. Por ejemplo, ya la tomografía, pues en una paciente que no esté embarazada, pues ya podemos pensar con mucha más tranquilidad en poderla utilizar, ¿cierto? Presentaciones atípicas de entidades de alto riesgo, esto ya lo vimos con la parte de lo de la apendicitis y así ocurre con múltiples enfermedades pues, intraabdominales. El dolor en la región inferior del abdomen va a ser todo un reto. ¿Por qué? Porque pues, puede ser cualquier enfermedad de tracto gastrointestinal o puede ser una enfermedad de vías urinarias o incluso, y muchas veces, que es en lo primero que uno sí tiene que estar pensando, enfermedades propiamente de la gestación, un desprendimiento de placenta, una ruptura uterina, son cositas pues, que hay que tener en cuenta siempre. Cirugía abdominal previa, importante, pues conforme va pasando el tiempo se van realizando pues, más intervenciones, los pacientes son más añosos, el paciente entre más añoso va a requerir más intervenciones quirúrgicas. Se ha visto que uno siempre tiene que estar pendiente de si el paciente tiene o no el antecedente quirúrgico y esto no se hace solamente preguntando, sino revisando. El paciente muchas veces no es claro con la información, le puedes preguntar si le han hecho una cirugía, él dice, sí, una vez me sacaron el apéndice, o no, que le sacaron la vesícula por una laparoscopia, vas y entras y miras ahí en abdomen y tiene una cicatriz de una laparotomía. Le preguntas qué es y dice, no, es que hace unos añitos me sacaron unos proyectiles de arma de fuego, cualquier cosa así que ellos no consideran como una cirugía per se, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en los países pues, ya industrializados, la posibilidad de una obstrucción intestinal derivada pues, por la parte de las brías, pues ha ido en aumento con el pasar de los años. Y no solamente hablar pues, de esas intervenciones para pensar en obstrucción intestinal, en esta era que es donde más estamos viendo la realización de cirugía bariátrica, también cambian los diagnósticos y las posibilidades. En pacientes ya que hayan tenido, por ejemplo, procedimientos como una Y de Rux, pueden simplemente llegar con un dolor abdominal muy específico, con alteración, pues, digamos, del sensorio, simplemente tener algún tipo de alteración pues, en los exámenes de laboratorio que se están pidiendo, el paciente estar filtrando. Mención especial que esto normalmente ocurre en los primeros 10 días y que este tipo de entidades, por ejemplo, las filtraciones de cuando se realizan estos procedimientos requieren también protocolos de imagen distintos. Estos también muchas veces se pueden ayudar del uso de contraste oral, que sería como una excepción. Otros diagnósticos a tener en cuenta, y es verdad que también existe la parte de los mimics del dolor abdominal, este tipo de condiciones que son importantes tener en cuenta y que se tienen que diagnosticar prontamente porque pues, son tiempo dependientes en muchas ocasiones y requieren manejos muy dirigidos, siempre tienen que ser tenidos en cuenta. Entonces, por ejemplo, cabe resaltar siempre el infarto agudo del miocardio, como veníamos mencionando en la charla, el tromboembolismo pulmonar. Vimos que incluso muchos de esos pacientes pueden llegar como queda inicial con un dolor abdominal. La cetoacidosis diabética, un dolor abdominal que incluso muchas veces puede simular de una enfermedad quirúrgica y simplemente una enfermedad metabólica que puede requerir simplemente manejo médico. Síndromes de abstinencia, un aumento pues
en el día de hoy. Muy importante también tenerlos en cuenta y sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que también pueden tener esto como manifestaciones, un poquito de disnea y dolor abdominal y resulta uno sabiendo que en últimas el paciente pues ya bien enfocado, bien valorado, resulta teniendo una insuficiencia cardíaca o la anafilaxia. Uno de los subtipos pues, de los que tenemos de anafilaxia que sea con manifestaciones gastrointestinales que muchas veces son muy difíciles de orientar para el médico tratante y que muchas veces se pueden pasar por alto. Parte del tratamiento. Importante tener en cuenta tres pilares que son los que más se han estudiado. Uno son los cócteles, pues digamos, de dispepsia. Normalmente esos se han utilizado pues a lo largo del tiempo, que eso incluye pues incluso el uso de lidocaína, con un antiácido y un inhibidor de bomba de protones que muchas veces ayudan a estos pacientes con dolor epigástrico. Acá no puede utilizarlo uno como una herramienta diagnóstica, sino simplemente terapéutica. Le ayuda un poco al paciente con sus síntomas, pero no quedo tranquilo de que siempre en todos los casos pues eso va a ser por una dispepsia. Puede ocurrir incluso, y se ha visto, que pacientes que resultan teniendo un infarto agudo del miocardio mejoran parcialmente con el uso de este tipo de terapias, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro tipo de manejo, la terapia antiemética. Se ha ido valorando a lo largo del tiempo, se ha tratado de ver qué antiemético es mejor que el otro, realmente no hay uno que muestre cambios en desenlaces grandes, va a criterio del tratante cuál utilizar, puede ser incluso guiado sobre todo por parte de contraindicaciones para la utilización o simplemente interacciones farmacológicas o por perfil de seguridad, pues como lo vaya a preferir ahí el paciente o por las mismas preferencias incluso guiadas cuando se habla y se concilia con el paciente. Y el tercero y muy importante es la parte de lo del dolor. Siempre estaba pues ese mensaje de antaño de no se le debe poner un analgésico y sobre todo analgésicos fuertes a los pacientes con dolor abdominal porque pueden enmascarar el diagnóstico. Esto pues ya incluso ya lleva sus años, ya viene pues incluso con su publicación en el Cochrane de metaanálisis pues ya realizado incluso con 8 RCTs donde se vio que realmente para cambios de poder dar con el diagnóstico, retrasos en el diagnóstico o digamos como dificultades en la atención, pues realmente no se encontraba diferencia entre administrar o no este tipo de analgésicos y en realidad sí se mostraba diferencia en el confort que podía tener el paciente. Entonces, mensaje grande, démosle analgesia a estos pacientes tienen que ser manejados de forma sintomática y pues también es verdad que no se debe dar cualquier tipo de analgésico, los que son pues más estudiados son digamos por ejemplo la parte de lo de la morfina, la parte incluso del fentanilo, hay otros que incluso salen y que no deberían ser utilizados porque tampoco están incluso incluidos en los estudios como podría ser la buprenorfina. A manera de conclusiones, el dolor abdominal en urgencias lo tiene que obligar a uno a tener un enfoque práctico. Uno tiene que estar muy pendiente de si esas entidades que lo pueden confundir, de esas entidades que bueno, van a requerir un tipo de ayuda u otra, pero siempre tener en mente todas esas entidades que ponen en riesgo la vida del paciente y sobre todo que puedan requerir un manejo emergente. La idea de que solamente con un signo, una imagen, un examen de laboratorio vamos a dar con el diagnóstico, eso tiene que ser mandado a recoger. Nosotros tenemos que hacer una sumatoria. Primero, el criterio del clínico, basado en el criterio del clínico, la solicitud de las ayudas para poder guiar adecuadamente el diagnóstico. Vital saber guiar la toma de decisiones para poder ser, digamos, como más eficientes en el uso de los recursos e identificar siempre los factores que puedan suponer un riesgo elevado a estos pacientes. Porque realmente acá la idea no es ponerse a hablar, vamos a hablar de apendicitis, vamos a hablar de colecistitis, vamos a hablar de cómo es la inervación del abdomen, sino simplemente hacer como reflexiones de cómo es que podemos mejorar esa atención de los pacientes, qué es lo que no se nos puede pasar por alto, cuáles son los factores que nos ayudan a que este paciente nosotros podamos enfocarlo y decir, no me quedo tranquilo con él, lo voy a revisar, lo voy a hacer una revisión seriada, voy a pedir concepto de cirujano. Y eso sería todo lo que tenía para comentarles hoy. Queda abierto para la discusión. Es claro que la tomografía sin contraste, pues evidentemente leída por radiólogo, ha tenido o ha solucionado ya varias, pues, o soluciona varias situaciones en el servicio de urgencia, ¿cierto? Pero quería preguntarte si específicamente la debemos usar cuando estamos pensando única y exclusivamente en apendicitis o en aquel paciente que tenga, que tenga una contraindicación muy, muy marcada pues, al uso del contraste. Entonces, ese me va a entender, queda la indicación como, bueno, en qué momento, queda la pregunta, en qué momento yo debería usar, pues como tal, si estoy pensando en apendicitis y contraste, ¿sí me va a entender? Creo que sí, profe. O sea, hay una problemática con lo de las imágenes y va, digamos, como con ciertos escalones. Primero, saber entonces,
así como bien lo mencionas, ¿cuándo es que le vamos a pedir lo del contraste? Realmente para las enfermedades abdominales que pensamos que finalmente vayan a requerir un manejo quirúrgico, vamos a requerir esta parte del medio de contraste, no solamente digamos como en el escenario de apendicitis, sino también en el escenario, por ejemplo, de una diverticulitis, o en el contexto también muy importante del paciente que haya sido operado y que haya reingresado donde se sospecha algún tipo de complicación. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta y es que sí es verdad que uno podría pensar en utilizarla sin contraste, pero también hay otros punticos muy importantes a tener en cuenta y es que incluso por las recomendaciones de los colegios pues, de radiología, muchas veces estos pacientes, si uno definitivamente sabe que esto es lo que le va a ayudar a poder dar con el diagnóstico del paciente y el paciente se va a deteriorar si no puede dar con el diagnóstico prontamente, muchas de esas veces se puede hacer la tomografía con el contraste a pesar pues, de las condiciones de base del paciente. Incluso muchas veces eso no va a condicionar a que el paciente tenga una lesión renal aguda. Incluso muchas veces lo que condiciona esa lesión renal aguda muchas veces va a ser es la enfermedad de base que tiene el paciente o los antecedentes que él tiene. Entonces es importante tener en cuenta, definir también pues por parte de gravedad. Muy grave, necesito hacerla ya, pues listo, no importa. Luego miramos pues cómo organizamos con lo del paciente, pero ahora hay que dar con el diagnóstico. Rendimiento de la que no es con contraste, realmente ahí puede variar mucho, depende para qué se va a utilizar. Pues sabemos que el protocolo de urotomografía que es sin contraste, pues puede ser muy útil para lo que estamos sospechando, pero una enfermedad inflamatoria puede quedar muy corto. Y tampoco nos podemos tranquilizar solamente pensando que si entonces le pedimos contraste vamos a dar con todo, porque realmente incluso eso no ha sido estudiado pues como a profundidad, pero sí hay como, digamos, como reportes menores, 20, 25 casos, donde se ha visto que incluso el mismo radiólogo con el examen bien indicado se puede equivocar, incluso en un 5% pues de las ocasiones. Entonces tampoco podemos estar como muy tranquilos con eso. Ahí la idea de que podamos dar con el diagnóstico pues realmente sería muy complicado porque podemos no encontrar nada y el paciente realmente sí tenerlo en la parte de la ausencia de contraste. Entonces es muy importante siempre tratar de pedirlo así, optimizar al paciente. Si se debe realizar un protocolo de nefroprotección pues realizarlo y siempre pues digamos con el aval del grupo de radiología y también pues muy interconectados con ellos para poder decir estoy buscando específicamente esto, qué es lo que podemos hacer o incluso podemos hacer una restricción del contraste para utilizar menor cantidad. De acuerdo, sí, gracias. Sí, uno, pues principalmente el contexto nuestro es porque el servicio de radiología no es tan constante, ¿cierto? Entonces siempre nos toca tomar esas decisiones a nosotros, ¿sí? De si le vamos a poner contraste o no, si lo vamos a hacer simple o no, o si contraste, o con el grupo de cirugía, que es los otros que tienen como la dificultad, por lo menos ahí en urgencia, ¿cierto? Que igual uno se da cuenta de que hoy en día pues hay más clara la evidencia de que pues si es urgente hay que echarle el contraste y después vemos cómo se soluciona lo demás, ¿cierto? Pero, o si es emergente o si es definitorio, ¿cierto? Que era lo que pasaba antes de que uno estaba muy restringido por el uso del contraste en patologías que definitivamente se necesitaban. Dani, gracias por la presentación. Creo que está Santiago ahí en línea, ahí pidiendo la mano. Listo. Santi. Buenos días a todos. Dani, muchas gracias. Te quería preguntar si pudieras retomar la idea que mencionaste sobre el uso de PCR seriada y cómo lo usarías en tu práctica. Listo. Mira, eso tiene como, digamos, unos análisis que se han tratado de hacer como de, bueno, esto nos puede servir tan siquiera para poder excluir diagnósticos. Y se ha visto que realmente podría ser, digamos, como una metodología a utilizar. Cuando estamos sospechando un paciente con un abdomen agudo potencialmente quirúrgico, donde decimos la posibilidad puede ser una apendicitis, lo que se ha revisado es que muchos de esos pacientes se dejaban en observación, se les pedía una PCR, si el diagnóstico estaba, digamos, como muy en sus fases iniciales y el primer valor era bajo, normalmente por debajo, por debajo de cuánto lo consideran bajo, por debajo de 5, y le hacían una medición seria a las 12 horas y encontraban que no habían cambios o los cambios eran minúsculos, en la mayoría de los pacientes podían estar tranquilos. Obviamente se van a escapar, pero pues por parte de sensibilidad y especificidad incluso llegaba en torno al 90%. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que obviamente no es solamente eso para poder decir, listo, quedo tranquilo con lo de este paciente, sino que realmente también se tiene que apoyar uno de varias cositas más. Acá el mensaje grande es no solamente una, pero es importante eso, que hay herramientas que tienen ciertos usos muy importantes. En este caso de medición seriada, está la medición seriada solamente lo de la PCR para poder tratar de descartar, pero también están cosas incluso que son mucho más importantes, como puede ser la revisión seriada del mismo paciente, que eso incluso nos puede brindar muchas veces más información que un mismo examen de laboratorio.
Dani, yo sí quisiera diferir y pues no dejar como esa idea en el auditorio, pues por lo menos sin que se haya discutido en pleno, porque por un lado no es apendicitis el único diagnóstico urgente que nosotros vemos en urgencias. Y en esos trabajos de PCR y diagnóstico urgente, no urgente abdominal, uno le queda el sinsabor que incluso con pacientes con dolores de más de 48 horas de evolución, las tasas de falsos negativos de una PCR elevada pueden ser tan altos como el 60%. Entonces, digamos que uno queda con el sinsabor de que podría estar tomando una conducta insegura para los pacientes. Entonces, yo creo que nos queda pues como para una próxima reunión como ampliar eso antes pues como de omitir una recomendación como esa. Gracias. Sí, de acuerdo, Santi. Creo que he sido muy claro, pues, como a lo largo de la charla, que uno no se debe pegar solamente de una cosa. Esto está reportado y sustentado, pues, en la literatura. Es verdad que vos puedes encontrar trabajos que digan definitivamente no sirve para nada. Este era un caso específico en lo de apendicitis, de acuerdo con vos. No solamente miramos casos, pues, de apendicitis en el servicio de urgencias, pero es una ayuda que uno tiene, de la que podría valerse, pero no que le puede guiar totalmente la toma de decisiones. Como te digo, incluso hay cosas mucho más importantes como puede ser el examen físico diferido, que le pueden a uno aportar incluso mayor información. Es verdad, sí, uno puede tener tasas de falsos negativos grandes dependiendo de la revisión que esté mirando, pero que yo te vaya a decir que en todas está lo del 60%, que esto no sirve, que no se debería utilizar en lo absoluto, pues realmente no es como que digamos, llega el paciente con dolor abdominal, sospecha apendicitis, de esto es de lo que me voy a valer para el diagnóstico. Eso no puede ser el mensaje, eso es claro. El mensaje desde el principio ha sido, siempre se tiene que apoyar de múltiples cosas para poder dar digamos, un diagnóstico acertado, o al menos, que esto es lo más importante, tratar de estar tranquilos con el paciente con la parte de filtrar eso por nivel de gravedad. Porque es que nosotros, pues realmente muchas veces no vamos a hacer ese diagnóstico, pero lo que sí podemos hacer es estratificar el riesgo del paciente para tan siquiera poderlo mandar a casa o poder tomar conductas que pueden ser en muchos casos diferidas con un mayor grado de tranquilidad. Veo que hay una pregunta en el chat y me parece que también es muy importante tenerla en cuenta, del doctor Ricardo Rivas, que habla sobre la necesidad de la tomografía teniendo en cuenta que en los pacientes con diagnóstico, con apendicitis, el diagnóstico debería ser clínico. Acá hay una cosa muy importante a tener en cuenta y es que uno se tiene que apoyar de múltiples cosas para poder decir que el paciente tiene una apendicitis. Voy a hacer claridad con una. Muchas veces se utiliza el Alvarado Score para tratar de dar el diagnóstico. Realmente el Alvarado es muy bueno, es para que con los valores más mínimos uno pueda estar un poco más tranquilo, que el paciente no va por ese lado. Porque si realmente mira la recomendación inicial del Alvarado, el Alvarado no es como mayor de 7 puntos o mayor de 8 puntos, pues como ha sido tratado de validar con pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana, es un paciente que va para quirófano. Realmente la recomendación que sale es ahí mismo consultar con el servicio pues, de cirugía, que son los que van a determinar eso. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes el dolor migratorio puede no estar. Muchos de estos pacientes pueden tener el dolor en fosa ilíaca derecha y no ser eso causado por una apendicitis. Y muchos de esos pacientes pueden incluso no tener, por ejemplo, un signo de Blomberg, que son de los que más se utilizan pues, para tratar de definir irritación peritoneal, y este en última se ha visto que no es la cosa más confiable que pueda existir, incluso sensibilidad y especificidad de eso va en torno al 60-70%. O sea, muchos de esos pacientes, tratando de simplemente darles un diagnóstico por ese tipo de exploraciones, pueden quedar incluso por fuera y resultar teniendo el diagnóstico. Es muy frecuente encontrar un paciente con un dolor muy inespecífico que finalmente se le realice la tomografía bajo sospecha y resulte teniendo el diagnóstico de lo de la apendicitis aguda. Como es verdad que en muchos de esos pacientes la clínica va a ser tan clara que el mismo cirujano no va a necesitar ni siquiera ningún tipo de ayuda diagnóstica alterna para poderlo llevar a cirugía.